Se supone que la hora de dormir debe ser un momento feliz para un niño cansado. Para mí era aterrador. Mientras algunos niños pueden quejarse por ser enviados a la cama antes de que hayan terminado de ver una película o jugar su videojuego favorito, cuando yo era niño la noche era algo a lo que temer realmente. En algún lugar de mi mente lo sigue siendo. Como alguien que ha sido instruido en las ciencias, no puedo demostrar que lo que me pasó fue objetivamente real, pero puedo jurar que lo que experimenté fue terror genuino, un miedo que en mi vida, me alegro de decir, nunca ha sido igualado. Voy a relatarles todo lo mejor que pueda, tómenlo como mejor les convenga, yo estaré contento tan solo con sacarlo de mi pecho. No puedo recordar exactamente cuándo inició, pero mi apreciación hacia conciliar el sueño parecía corresponder con haber sido trasladado a una habitación propia. Tenía 8 años de edad entonces, y hasta ese momento había dormido compartiendo una habitación con mi hermano mayor. Como es perfectamente comprensible para un niño 5 años mayor que yo, mi hermano finalmente pidió una habitación para él solo, y como resultado, me entregó a mí la habitación de la parte trasera de la casa. Era una habitación pequeña, estrecha y sin embargo extrañamente alargada, lo suficiente como para alojar una cama y un par de muebles, pero no mucho más. Realmente no podía quejarme, incluso a esa edad comprendía que no teníamos una casa grande, que no tenía ningún motivo válido para estar decepcionado, puesto a que mi familia era tanto amorosa como protectora. Fue una infancia feliz durante el día. Una ventana solitaria daba a nuestro jardín trasero, nada fuera de lo común, pero incluso durante el día la luz que se colaba en esa habitación parecía casi vacilante. Mientras que mi hermano recibió una nueva cama, a mí me dieron la litera que solíamos compartir. Aunque sentía un mal por tener que dormir a solas, estaba emocionado ante la idea de poder dormir en la cama de arriba, lo que me parecía mucho más audaz. Desde la primera noche recuerdo una extraña sensación de malestar abriéndose paso desde el fondo de mi mente. Me tumbé en la cama de arriba, observando mis figuras de acción, mis coches regados por la alfombra azul. En tanto batallas y aventuras imaginarias tenían lugar en los juguetes del piso, no podía evitar sentir que mis ojos estaban siendo lentamente arrastrados hacia la litera de abajo, como si algo se moviera en el rabillo del ojo, algo que no quería ser visto. La cama estaba vacía, hecha impecablemente con una manta azul oscuro que cubría parcialmente 2 almohadas blancas, algo flácidas. No reflexioné más sobre ello. En aquel momento era un niño, y el ruido de la televisión de mis padres deslizándose por debajo de mi puerta me envolvía en una cálida sensación de seguridad y bienestar. Me quedé dormido. Al despertar de un sueño profundo por algo en movimiento, agitándose, te puede tomar un momento para realmente darte cuenta de lo que está sucediendo. El velo del sueño se cierne sobre tus ojos y oídos incluso cuando estás lúcido. Algo se movía, no había duda al respecto. Al principio no estaba seguro de lo que era. Todo estaba oscuro, completamente negro, pero entraba suficiente luz desde afuera como para distinguir los contornos del estrecho y sofocante cuarto. 2 pensamientos aparecieron en mi mente simultáneamente. El primero era que mis padres seguían en la cama, porque el resto de la casa estaba a oscuras y en silencio. El segundo pensamiento se concentró en el ruido, un ruido que obviamente me había despertado. Mientras las últimas telarañas del sueño se desvanecían en mi mente, el ruido tomó una forma más familiar. A veces, el más simple de los sonidos puede ser el más desconcertante. Una brisa fría meciendo un árbol,
los pasos de un vecino incómodamente cerca, o en este caso, el simple sonido de las sábanas revolviéndose en la oscuridad. Eso era, sábanas revolviéndose en la oscuridad, como si un durmiente perturbado estuviera tratando de ponerse cómodo en la cama de abajo. Me quedé inmóvil, reteniendo el pensamiento de que el ruido era o mi imaginación o tal vez solo mi gato buscando en dónde pasar la noche. Fue entonces cuando noté la puerta cerrada, como lo había dejado antes de que me quedase dormido. Quizás mi madre había venido a checarme y el gato se había escabullido en mi habitación. Sí, eso debió haber sido. Me volví hacia la pared cerrando los ojos, con la vana esperanza de que pudiera volver a dormirme. Mientras conciliaba el sueño, el movimiento de debajo cesó. Pensé que había espantado a mi gato, pero pronto me di cuenta de que el visitante de la cama de abajo era mucho menos mundano que mi mascota tratando de dormir, y mucho más siniestro. Como si hubiera sido molestado. Descontento por mi presencia, el durmiente perturbado comenzó a revolcarse, girar violentamente, como un niño haciendo un berrinche en una cama. Podía oír las sábanas retorcerse y girar con una velocidad cada vez mayor. El miedo se apoderó de mí entonces. No era la misma manera sutil en que lo había experimentado hace un momento, sino que ahora era potente y sobrecogedor. Mi corazón se aceleró en tanto mis ojos se dilataron, escudriñando en la oscuridad casi impenetrable. Dejé escapar un grito. Como la mayoría de los niños hacen, instintivamente llamé a mi madre. Podía escuchar pisadas desde el otro lado de la casa, pero en cuanto di un suspiro de alivio porque mis padres venían a salvarme, la litera de repente que empezó a temblar violentamente, como si estuviera siendo sacudida por un terremoto, chocando repentinamente contra la pared. No me atreví a saltar de la cama por temor a que esa cosa de abajo se acercara y me atrapara, llevándome hacia la oscuridad. Así que me quedé allí, con los nudillos blancos atrayendo las sábanas hacia mí como un manto de protección. La espera me pareció una eternidad. La puerta finalmente, y gracias a Dios, se abrió de un golpe, dejándome inmóvil bajo la luz, mientras que mi litera de abajo, en lugar de descanso de mi visitante no deseado, permanecía en vacío y silencio. Yo lloraba y mi madre me consolaba. Lágrimas de miedo y luego de alivio corrían por mi cara. Sin embargo, a pesar de todo el horror, no le dije por qué estaba tan asustado. No puedo explicarlo, pero era como si lo que sea que hubiera estado en esa cama volviera con que siquiera hablara de ello, o pronunciara una sola sílaba de su existencia. Si eso era verdad, no lo sé, pero cuando era niño sentí como si esa amenaza invisible se mantuviera cerca escuchando. Mi madre se acostó en la cama vacía, prometiéndome que allí estaría a la mañana. Eventualmente mi ansiedad se calmó. El cansancio me obligó a dormir de nuevo, pero permanecí inquieto, despertando continuamente al sonido de las sábanas revolviéndose. Recuerdo que aquel día quería ir a cualquier parte, estar en cualquier parte, excepto aquella habitación estrecha y sofocante. Era sábado y pasé jugando afuera muy contento con mis amigos. Aunque nuestra casa no era grande, tuvimos la suerte de tener un extenso jardín en la parte posterior. Jugábamos allí a menudo, pues gran parte se había dejado crecer y podíamos ocultarnos en los arbustos, escalar el enorme árbol de sicomoro que sobresalía por encima de todo, y fácilmente imaginar que estábamos en una aventura fantástica en alguna tierra exótica extranjera. Aunque todo era muy divertido, ocasionalmente dirigía mi mirada a esa pequeña ventana ordinaria, delgada, inocua. En el exterior, el exuberante entorno verde de nuestro jardín, acompañado de las caras sonrientes de mis amigos, no pudo extinguir la sensación que recorría mi espina dorsal, la sensación de que había algo en esa habitación observándome jugar.
esperando la noche cuando estuviera solo, entusiasmadamente lleno de odio. Puede sonarles extraño, pero cuando mis padres me dejaron solo de nuevo en esa habitación por la noche, no dije nada, no protesté, ni siquiera intenté una excusa de por qué no podía dormir ahí. Simplemente entré a la habitación disgustado. Subí los pocos escalones hacia mi cama de arriba y luego esperé. Ahora que soy adulto, estoy contando a todos acerca de mi experiencia, pero incluso a esa edad me sentía casi tonto de hablar de algo para lo que en realidad no tenía evidencias. Estaría mintiendo, sin embargo, si digo que esa fue la razón principal. Todavía sentía que esa cosa se enfurecería con que siquiera hablara de ello. Es curioso cómo ciertas palabras pueden permanecer ocultas en tu mente sin importar cuán flagrantes o evidentes sean. Una palabra que me llegó la segunda noche cuando estaba acostado en la oscuridad, solo, asustado, consciente del cambio del ambiente, el engrosamiento del aire, como si algo más lo hubiera desplazado. Al escuchar los primeros movimientos ocasionales de la ropa de cama debajo del primer incremento ansioso de mi ritmo cardíaco, esa palabra, una palabra que había estado en exilio, se filtró a través de mi conciencia, liberándose de toda presión, tallándose a sí misma en mi mente. Fantasma. En lo que ese pensamiento vino a mí, me di cuenta de que mi visitante no deseado había dejado de moverse. Las sábanas de la cama yacían tranquilas y quietas, pero habían sido reemplazadas por algo mucho más aterrador. Una lenta, rítmica y áspera respiración escapaba de la cosa de abajo. Me podía imaginar su pecho subiendo y bajando con cada respiración sórdida, sibilante y confusa. Me estremecí y deseé, más allá de toda esperanza, que se fuera sin incidentes. Entonces algo inconfundiblemente escalofriante sucedió. Se movió de una manera diferente que las de antes. Cuando se agitaba en la cama parecía inmotivado, descontrolado, casi animal. Este movimiento, sin embargo, fue impulsado por la conciencia, con propósito, con un objetivo en mente. Pues esa cosa que yacía en la oscuridad, esa cosa que parecía estar decidida a aterrorizar a un niño tranquilamente y con indiferencia, se sentó. Su dificultosa respiración se había vuelto más ruidosa. Ahora que solo un colchón y unas cuantas tablillas delgadas de madera separaban mi cuerpo de ello, me quedé inmóvil. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Un miedo que las meras palabras no pueden expresar ni a ustedes ni a nadie corría por mis venas. Me imaginé cómo luciría esa cosa sentada ahí, escuchando desde abajo de mi colchón, esperando obtener la más mínima señal de que estaba despierto. La imaginación entonces se convirtió en una realidad desconcertante. Comenzó a tocar las tablillas de madera sobre las que mi colchón se sostenía. Parecía que las tocaba con cuidado, llevando lo que me imaginaba que eran dedos y manos a lo largo de la superficie de la madera. Luego, con mucha fuerza hizo presión entre dos tablillas en el colchón. Incluso a través del relleno se sintió como si alguien me hubiera empujado violentamente con sus manos hacia arriba. Dejé escapar un alarido, y la sibilante y tenebrosa cosa en la cama de abajo respondió a ello, haciendo vibrar la litera, como lo había hecho la noche anterior. Una vez más, fui bañado en luz, y ahí estaba mi madre, amorosa, preocupándose por mí como siempre lo hacía.